Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 26 de julio del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 18 al 23. Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce 1%, otro 60, otro 30. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho ayer un poco a propósito de la interpretación que le da a los suyos nuestro Señor Jesucristo. La parábola de las parábolas, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué sembró el sembrador? El Señor sembró la palabra de la vida, la semilla de la palabra. ¿Y qué hizo entonces aquel que oyó la palabra? Aquel que fue visitado por el Señor de la vida. Bueno, hay 4 casos diferentes aquí. Por ejemplo, se nos dice que la semilla cayó al borde del camino, al borde del camino. Es muy difícil que al borde del camino algo prenda, ¿no es cierto? Algo tenga que dar fruto porque carece, ¿no es cierto?, de tierra. Y bueno, son aquellos, nos dice el Señor, que oyen la palabra, pero no la comprenden, tampoco les interesa demasiado. ¿Qué pasa entonces? Y nos dice el Señor, viene el maligno y la arrebata. Y no hay fruto ninguno en este caso. Y son bastantes, lamentablemente, los casos de las personas que oyen la palabra de la vida. Recordemos siempre, la fe es por el oír de la palabra, pero pasan de largo. No hay lugar en su corazón para que prenda esa palabra. Es un corazón ocupado por otras cosas, interesado hacia otras cosas. Y entonces no hay fruto posible. Y es una tarea fácil para aquel que se opone a Dios, el maligno, el padre de la mentira, quitar la palabra. Es un caso. Quizá es el caso, uno dirá el peor de los casos. Sí. Por supuesto no es bueno, no es para la vida. Pero hay un segundo caso, fíjese, cuando la palabra cae en una tierra donde abundan las piedras, terreno pedregoso. Tampoco hay suficiente tierra. Y está ilustrando el Señor, que por otra parte es que hasta la explicación del Señor, así que lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, es simplemente un comentario. La explicación es la que nos da el Señor. Esa es la ilustración divina y con eso es suficiente para nosotros. Simplemente estamos glosando realmente para, extasiarnos también. Porque mire, cada vez que uno habla de la palabra es un privilegio y es una alegría interior inefable. Bueno, y acá en este caso, sí, cae la semilla en terreno pedregoso. ¿Qué pasa? Y son aquellos que la reciben bien, la reciben con alegría inclusive. Pero claro, de pronto aparecen dificultades, y a veces graves dificultades. Vaya si los cristianos han experimentado a través de tantos siglos persecuciones, injustificadas absolutamente, dificultades graves, y a veces son conflictos, contiendas,
con amigos, con familiares, inclusive ya con autoridades, como las tuvieron los discípulos de Jesús, como la tuvo el mismo Jesús por sobre todo. Y entonces, ¿qué pasa? Esas piedras, esos obstáculos que aparecen en el camino de la vida, impiden el tránsito, el crecimiento de la palabra en un corazón que no persevera, en un corazón que no es constante. Y entonces no hay fruto posible. No hay suficiente tierra, no hay lugar para la raíz, no hay crecimiento. Acá hay un tercer caso que propone el Señor también. Fíjese, ahí no hay fruto, y en este tercer caso, ¿dónde cae la semilla? Haga de cuenta una semilla que cae en medio de cardos y espinos. No es un terreno tampoco muy favorable, ¿no es cierto?, para que una semilla dé su fruto. ¿Qué son los cardos y los espinos? Mire, muchas veces, y en este caso también se recibe la palabra, se la escucha, uno diría, ¿se la comprende? Sí, en la medida en que un intelecto, una razón natural puede alcanzar a comprender algo, por otra parte está a la mano, porque si el Señor acude a la parábola es para ilustrarnos desde lo más sencillo, para llevarnos después a lo más complejo, de lo muy sensible que está ahí cercano a lo inteligible, a lo puramente espiritual. Bueno, pero acá entre cardos y espinos, ¿qué son los cardos y los espinos? Cardos y espinos te crecerán, le dijo Dios al Adamá, al hombre de barro. Y ahí el barro no crece, el barro no puede ser moldeado por aquel que da la verdadera forma a una materia que no es apta para la forma que le suministra el Dios, la forma de la vida naturalmente. Y aquí es donde pasa que de pronto, si el que la oye, a lo mejor la oye con interés y hasta con alegría, al principio, pero sin embargo está entre el mundo y Dios. Y por aquello que no se puede servir a dos señores, no se puede servir bien a dos señores, se servirá bien a uno y mal al otro, o en ambos casos mal a los dos. Y entonces muchas veces, hermanos, las ofertas del mundo, el afán por las riquezas y el poder, que es algo que prevalece sobremanera sobre el hombre, sobre la naturaleza caída. Y nos apartamos de la palabra, porque la palabra, para este interés concentrado precisamente en el ego que busca el poder, la riqueza, las cosas lindas de la vida, como vulgarmente se dice, bueno, la palabra pasa a ocupar un segundo lugar, un tercer lugar, crecen los espinos, crecen el entusiasmo y la fascinación por cosas que no son propias de la palabra, y finalmente ésta se pierde. Tampoco había mucha tierra ahí, no hay fruto. Es lamentable, ¿no? Pero ¿cuántos casos hay así? ¿Cuántos casos conocemos? Y aquí el Señor nos propone un último caso, el cuarto. Bueno, ahora sí, ¿ve? Aquí hay una buena tierra, y en la buena tierra la semilla crece, la semilla da fruto, y fruto abundante, y fruto para la vida. Y son aquellos que realmente oyen la palabra, ingresan en el territorio de la fe, transitan el camino de una fe que va creciendo a medida que también se va acrecentando la esperanza, porque vamos viendo en la encarnación de la palabra, en la vivencia misma, cuál es el fruto que nos va dando, cómo vamos despegando de una existencia vacía y sin un horizonte luminoso, sin una luz plena al final del camino. Y lo que sí vamos advirtiendo, que por el otro camino, por aquel que desconocíamos, está precisamente la oferta divina. Y ahí ya lo vamos viendo, y a medida que lo vamos viendo y nos vamos acercando, lo vamos viendo cada vez más cercano y atractivo. Y estos sí que dan fruto. Y fíjese, algunos 100 por 1, dice el Señor. Absoluto fruto. Otros un poco menos, bueno, pero igual dan fruto, crece la semilla, crece en ellos la palabra. Hay un corazón apto, hay una buena tierra disponible.
60 por 1 y 30 por 1. Y la cifra que a usted se le ocurra o la que le pertenece a usted. A veces es difícil autoevaluarnos en este sentido, pero evidentemente el hombre que vive la palabra, la mujer que vive la palabra, va viendo el fruto en sí mismo, va viendo el cambio, la transformación, va viendo eso que lo va haciendo feliz, y feliz de una manera diferente. Ya no feliz porque, bueno, tenga mucho dinero, haga muchos viajes, conquiste el aplauso de muchas personas, se considere un triunfador en el mundo. No, feliz por las pequeñas cosas, feliz por esa esperanza, por ese ver una vida que es definitiva y no esta pobre existencia que a medida que vayamos creciendo y vamos haciéndolo, si es que crecemos, nos vamos mirando al espejo y vamos viendo en el rostro el paso de un tiempo que deja la huella, y no una huella que nos atrae mucho, como quien dice. Y cada vez el proyecto meramente humano se aleja de su concretización en el sentido más feliz que podemos aspirar, desde un ego agigantado. Por ese lado no es, por el lado de la palabra, del fruto de la palabra, ahí aparece algo que no va a dejar de ser, algo que va a ser para siempre y de lo cual vamos a participar para siempre. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, reflexionaba, ¿no?, que muchas veces esta situación que nos describe el Señor se da en uno mismo. Hay épocas en la vida de uno que rechaza la palabra, que no deja que crezca en el corazón. Hay ocasiones en que el dolor te acerca a la palabra, pero sanado ese dolor, se te olvida. Pero llega un momento en la vida que, como si te mostraran dos caminos, eliges uno o eliges el de Dios. Y cuando se elige el de Dios, sí, hay muchas problemáticas, pero en esas problemáticas sale victorioso el Señor. Acerquémonos al Señor, seamos constantes en su palabra, encarnando su palabra, haciendo, pensando más en el otro que en uno mismo. Así es, Patricia, claro. Amar a Dios por sobre todas las cosas, el Dios de la vida, el Dios del amor, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El mandamiento que nos deja el Señor, el último antes de ascender, es el que abarca todo, el que lo abarca todo. Un nuevo mandamiento les doy, y es el más antiguo, fíjese la paradoja, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Esto tiene que ser para nosotros la concreción, aquello a concretar de un modo maduro, adulto y definitivo. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor del amor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día y para cada uno de los tuyos, Señor. Que tu espíritu de luz, tu espíritu de paz y amor, sea en nosotros, siempre con nosotros, y en tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.